el día de mi cumpleaños me secuestraron y violaron. El feto en mi vientre se perdió por culpa de ello. Después de ser rescatada, camino al hospital, me enteré de que todo había sido orquestado por mi marido simplemente porque su amante quería que demostrara su lealtad y pretendía tomar mi lugar. Robert, lleva a Sarah a Sterling Health. Nuestra gente está en el Hospital General de la ciudad. El Hospital General de la ciudad tiene demasiados ojos. Seguramente esos reporteros estarán esperando allí. Esos medios de comunicación sin escrúpulos tergiversarán todo lo relacionado con Sarah. Demasiados ojos es exactamente lo que queremos. Las cosas han llegado a este punto. Tenemos que jugar bien esto para que Mark se rinda completamente con Sarah y Jessica pueda sentirse cómoda como la señora Mark. Ya es suficiente charla. Estoy cansado. Necesito descansar un poco. Me mordí con fuerza el labio inferior, reprimiendo cualquier sonido. El calor familiar que irradiaba Robert ahora me aterrorizaba. Este coche, que una vez nos hizo reír tanto a Robert y a mí, ahora se sentía como el infierno en la tierra. Finalmente entendí por qué Robert, ese chico dorado, me había perseguido implacablemente después de que Mark me engañó y nos divorciamos. Mirando hacia atrás, no fue amor en absoluto, solo una táctica para despejar el camino para Jessica. Los dos hombres en los que había depositado mi corazón toda mi vida estaban obsesionados con la misma mujer, y esa mujer no era yo. Una sensación repugnante me revolvió el corazón y el estómago. No pude contenerlo. Agarré el asiento del auto y me doblé hacia adelante, retorciéndome violentamente. Mi desdicha despertó instantáneamente al dormido Robert. Se inclinó rápidamente, me dio unas palmaditas suaves en la espalda y me preguntó con dulzura: «Cariño, ¿qué te pasa? Aguanta un poco más. Pronto llegaremos al hospital». Mientras hablaba, tomó la taza que normalmente usaba, que estaba al lado del asiento del conductor, y me la entregó. El agua en la taza estaba a la temperatura perfecta. Robert siempre manejaba muy bien estos pequeños detalles. «Cariño, tómatelo con calma», dijo Robert, inclinándose más cerca. Al escucharlo llamarme cariño una y otra vez, la náusea me invadió nuevamente, maldita sea. Por fin me sentí un poco mejor durante unos minutos. Me enderecé y miré por la ventana. El coche pasó por Sterling Health, el hospital de Sterling Corporation. El cuerpo de Robert se tensó un poco, pero se recompuso rápidamente y me abrazó, metiendo con cuidado un mechón de cabello detrás de mi oreja mientras me explicaba con dulzura: «Cariño, los médicos de Sterling Health tienen poca experiencia. Ahora que por fin te he recuperado sana y salva, no quiero que nada más salga mal. He conseguido al mejor especialista para ti. Te haremos una revisión exhaustiva. No te preocupes, mantendré a los periodistas lejos de ti como antes». Terminó con un suave beso en mi mejilla. Giré la cabeza y miré por la ventana, suspirando impotente. ¿Qué podría decir? Durante los 3 años que estuvimos casados, Robert me mantuvo enjaulada como una mujer mantenida, a excepción de una tarjeta de crédito con un límite mensual de $1 millón que podía controlar. No tenía poder sobre nada más. Logré esbozar una pequeña sonrisa y acepté las palabras de Robert. «Está bien, cualquier cosa que organices está bien». Mi habitual docilidad pareció satisfacer a Robert. Se movió ligeramente y miró por el espejo retrovisor al conductor. «Tony, asegúrate de proteger a Sarah cuando lleguemos al hospital». Tony asintió después de intercambiar una mirada con Robert en el espejo retrovisor, pero luego me miró significativamente unos segundos después. Sabía lo que significaba esa mirada. Probablemente fue la culpa de alguien con conciencia. El automóvil entró rápidamente en el Metro City University Hospital, el hospital de primer nivel más reconocido del país. Además de la multitud de periodistas, había una multitud enorme de espectadores. En el momento en que salí del coche, los periodistas me rodearon. Tony y Robert me protegieron, pero ¿qué podían hacer 2 personas contra una multitud así? Al poco tiempo, Tony fue empujado hacia abajo por la multitud. Tan pronto como Tony cayó, las lentes y los micrófonos del reportero me empujaron en la cara. «Señora Robert, si me permite preguntar, usted fue secuestrada por criminales el día de su cumpleaños».
¿Fue porque su atuendo ese día era demasiado revelador y atrajo la atención de los perpetradores? Señora Bobbert, el señor Bobbert acaba de decir que los criminales no le hicieron nada, pero al ver las marcas en su cuerpo, cualquier adulto lo entendería. ¿El señor Bobbert estaba diciendo una mentira piadosa para protegerla? Señora Bobbert, ¿cree usted que su estado civil con el señor Bobbert cambiará después de este incidente? Señora Bobbert, si el señor Bobbert todavía la ama tanto como siempre después de esto, esa es una bondad que nunca podrá pagar. ¿No está de acuerdo? Estas palabras eran como cuchillos que me atravesaban el corazón con cada frase. Observé a Bobbert frente a mí, tratando desesperadamente de protegerme de los periodistas, recordando lo que él y Johnny habían dicho en el auto. Grandes y pesadas lágrimas comenzaron a caer. El hombre al que le había entregado el amor de mi vida había traído sobre mí la mayor tormenta. Fue completamente ridículo. Yo era como un perro callejero sin amo, acurrucado entre la multitud, dejando que el reportero pisara mi ropa, mi cuerpo. Tony, ¿qué demonios estás haciendo?, rugió Bobbert. Y Tony finalmente se puso de pie nuevamente. Trabajaron muy bien juntos. Traté con estos periodistas innumerables veces junto a Bobbert, así que conocía la rutina. Sabía que los periodistas ya habían conseguido las fotografías que querían. No importaba que no hubiera dicho ni una palabra. La prensa escribiría lo que Bobbert quisiera. La esposa de una socialité desdichada y el director ejecutivo devoto y dominante siempre son la historia favorita de los medios. Los periodistas ciertamente no se atrevieron a molestar a Bobbert. Entonces, después de su rugido, comenzaron a dispersarse, desperdigándose en diferentes direcciones. Bobbert inmediatamente dio un paso adelante, me ayudó a levantarme del suelo, quitándome la suciedad mientras me consolaba suavemente. Cariño, no tomes sus palabras en serio. Después de algo así, solo te amaré más que nunca. Se giró y le dio una patada a Johnny. Johnny, te dije en el auto que protegieras a Sarah. ¿Qué demonios estás haciendo? Si esto vuelve a suceder, regresa a casa. No me sigas más. Inútil. Actuación brillante. Los expertos del hospital ya estaban esperando. Tan pronto como llegué, me llevaron rápidamente para realizarme una serie de pruebas. Unas horas más tarde, el médico mantuvo a Bobbert solo en la habitación. Mientras Tony fue a tramitar el pago, me quedé afuera de la puerta y escuché al médico. El útero está gravemente dañado. Su esposa ya estaba embarazada. Desafortunadamente, no podrá tener hijos en el futuro. El psiquiatra dice que el estado mental de su esposa también es problemático. A veces habla consigo misma y teme el contacto con extraños. Esto va mucho más allá del ámbito del trastorno de estrés postraumático, TED. Así que intente controlar la narrativa pública una vez que esté en casa para evitar causarle un trauma secundario. No debería ser difícil para la familia Sterling lograrlo. No pude escuchar el resto de lo que dijo el médico. Estaba embarazada cuando ocurrió. Toqué mi abdomen plano. Robert no solo me había hecho daño, sino que había matado a mi hijo. Me topé con el pasillo del hospital. Mis piernas cedieron y me desplomé en el hueco de la escalera. Unos minutos después, la voz familiar de Tony llegó desde la escalera. Robert, tal como querías. Sarah realmente ya no puede tener hijos. Simplemente no me di cuenta de que ya estaba embarazada. Ahora tenemos otra vida en nuestras manos. Esto es horrible. Robert no le respondió a Tony durante un largo momento. Después de una pausa, Tony tartamudeó. Y Robert, el doctor dijo todo eso. ¿Deberíamos permitir que esos periodistas lo publiquen en los medios? Publícalo. Con esto se fueron. Una vez que me calmé, saqué mi teléfono. Hace 6 meses encontré una oferta de trabajo de un estudio de animación en el extranjero y la acepté. Unos minutos después, recibí su correo electrónico de respuesta. Siguiendo el horario del correo electrónico, reservé un billete de avión para 2 días más tarde. Una jaula de amor se convierte en nada más que grilletes sin amor. No tenía sentido demorarse más. Inmediatamente después de reservar el billete de avión, recibí una llamada de Robert. Su voz al otro lado del teléfono sonaba ansiosa.
Querida, ¿dónde fuiste? No pude encontrarte en ningún lado. Estoy en el hospital tomando un poco de aire. Te veo. Tan pronto como subí al coche, Robert me abrazó fuerte. Cariño, por favor no me hagas preocupar así otra vez, ¿de acuerdo? Contuve las lágrimas y asentí. Robert le pidió a Tony que nos llevara de regreso a casa. Tan pronto como entramos por la puerta, vi a su madre, Eleanor, arreglando flores en el jardín y a Jessica ayudándola. Cariño, mamá estaba tan preocupada por ti después de lo que pasó que insistió en venir. ¿Sabes? Jessica está haciendo su maestría en psicología. Le pedí especialmente que viniera a hablar contigo. Si le pidieras a Eleanor que nombrara a la persona que más odia, definitivamente sería yo, así que, por supuesto, ella no estaría allí por bondad. Efectivamente, tan pronto como salí del coche, Eleanor se acercó del brazo de Jessica, mirándome con absoluto desprecio y disgusto. ¿Cómo te atreves a regresar luciendo así después de haber sido arruinada por otros hombres? Debiste haber muerto ahí afuera y haber dejado lugar para Jessica. Al oír a Eleanor decir eso, Robert me atrajo suavemente hacia sí en un abrazo. Mamá, siempre dices cosas duras, pero mientras tanto, ¿no puedes decir algo agradable si estás preocupada por Sarah? Eleanor se sacudió las mangas con desdén y dijo con frialdad, en tu próxima vida estaré aquí para ver cuando ustedes dos se divorcian. Quiero a Jessica como mi nuera. Ella empujó a Jessica hacia Robert, observándolos como si estuviera admirando una pintura. Mira qué perfectos son juntos. Jessica ya estaba presionando contra el pecho de Robert. Mamá, ¿qué estás diciendo? Jessica está casada. Robert negó con la boca, pero su cuerpo se inclinaba involuntariamente hacia Jessica. Jessica simplemente se rió y no dijo nada. Al verlos a los tres tan felices juntos, no pude soportarlo más. Robert, estoy un poco cansada. Deberías quedarte y hacerle compañía a Jessica y a mamá. Robert probablemente ya estaba perdido en los encantos de Jessica, ni siquiera me miró, solo murmuró. Ellos vieron. Uppel respondió, señalando su acuerdo. Cuando subí las escaleras y miré desde el balcón, Jessica ya tenía su brazo unido al de Robert. La voz aguda de Eleanor se escuchó desde afuera. Robert, date prisa y saca a esa mujer de Sterling Estate. Es una gafe solo mirarla. Y el prometido de Jessica también es inútil. Busquen un buen momento para que ustedes dos se casen rápidamente. Al escuchar a Eleanor decir eso, Robert miró a Jessica con profundo afecto, pero la expresión evasiva de Jessica trajo una amargura ilimitada a los ojos de Robert. Ya no tenía fuerzas para mirar más. Regresé a la cama, me acurruqué bajo las sábanas y caí en un sueño profundo. Cuando me desperté ya estaba oscuro. Medio dormida escuché la voz familiar de Robert desde afuera de la puerta. Jessica, ¿tienes idea de lo feliz que me puse cuando mamá te empujó a mi lado hoy? Esa es una escena con la que he soñado incontables veces. Todo lo que alguna vez quise en mi vida lo conseguí, excepto a ti. La voz de Robert sonaba entrecortada con un dejo de sollozo. Nunca había visto a Robert tan vulnerable. Me levanté silenciosamente de la cama y fui hacia la puerta, abriendo una rendija. Jessica sostenía a Robert, acariciando suavemente su espalda y consolándolo. Rob, yo también me siento muy impotente. Simplemente no esperaba que hicieras un sacrificio tan grande por mí. Rob, ha sido duro para ti. Al oír a Jessica decir eso, Robert de repente la besó en los labios como un loco. Jessica se congeló por un segundo, luego inclinó la cabeza hacia atrás y respondió con fiereza. Tras un momento de apasionado enredo, Robert susurró suavemente, no es difícil, Jessica. Mientras seas feliz, nada de lo que hago resulta difícil. Antes de que Robert pudiera terminar, Jessica le abrió la camisa y lo besó apasionadamente. No pude soportar mirar más y cerré la puerta. Unos minutos más tarde oí que se abría la puerta de la habitación de invitados, seguida de sonidos de placer que venían de la habitación. Mi estómago empezó a revolverse sin control. Sentí como una bola de fuego en mi pecho sin ningún lugar a donde ir. Miré la pared que tenía delante y me golpeé la cabeza contra ella. Después de una ola de mareo, esa sensación finalmente disminuyó un poco. Me giré y miré mi miserable reflejo en el espejo y lloré incontrolablemente. Me quedé sentada allí, aturdida, en la habitación hasta el amanecer.
Robert nunca regresó y los sonidos de placer desde la habitación de invitados continuaron. A medida que iba amaneciendo, la puerta de la habitación se abrió desde afuera. La persona que entró no era Robert, era Jessica. Jessica me miró, se desplomó en el suelo y se echó a reír, señalándome la nariz con el dedo, burlándose. Mark te amaba mucho, ¿y qué? Simplemente torcí mi dedo y él estaba en mi cama. ¿Y Robert se casó contigo, y qué? Durmió conmigo aquí mismo en tu propia casa. Sara, odiaba lo orgullosa que solías lucir. Bueno, ahora mírate a ti, una __ a la que todos escupen. ¿Sabías que Robert sabía que estabas embarazada cuando hizo los arreglos para que te hicieran daño? ¿Pero qué importaba? Todavía no mostró piedad. Mientras tú sangrabas profusamente, él estaba conmigo en el campo de golf. Pegué ese tiro perfecto. Y tus gritos resonaron en el campo de golf, fue música para mis oídos. Las palabras de Jessica me impactaron como un rayo y me dejaron congelada en el lugar. Robert sabía desde el principio que estaba embarazada. Ya fue bastante malo que me degradara por esta mujer cruel, pero ni siquiera perdonó a nuestro hijo. Jessica caminaba de un lado a otro frente a mí, observando mi estado devastado con el triunfo petulante de una pequeña villana. No lo pude soportar más. Me lancé hacia adelante y agarré a Jessica por el cuello, pero mi cuerpo no se había recuperado, mi fuerza era demasiado débil. Antes de que pudiera hacerle algo a Jessica, ella gritó pidiendo ayuda hacia la puerta. Rob, ayúdame. Sara se ha vuelto loca, Rob. La puerta fue abierta de golpe por Robert desde fuera, me empujó al suelo y abrazó a Jessica, preguntándole en voz baja, Jessica, ¿qué pasa? ¿Por qué están peleando? Jessica miró a Robert, con lágrimas corriendo por su rostro. Rob, te dije antes de venir que quería ayudar a Sarah desde una perspectiva profesional. La manera de hacerlo es que ella cuente lo que pasó. Pero nunca imaginé que intentaría estrangularme. Ella lloró mientras hablaba. Robert se giró para mirarme, sus ojos se llenaron de hielo. Robert, cállate. Sarah, no entiendo por qué tienes tanto problema con Jessica. Ella vino aquí por bondad para consolarte. ¿Qué estás haciendo? ¿Tratando de matarla? Me avergüenzo de tenerte como esposa. Disgustado, tomó a Jessica en brazos y se dio la vuelta para irse. Al salir, Jessica me dio una sonrisa triunfante. Mi ropa estaba empapada de lágrimas. Miré alrededor de la casa que Robert y yo habíamos construido juntos, pieza por pieza. Luego miré mi reflejo en el espejo, que parecía un fantasma, y me eché a reír. Todo era mentira. Ya que estaban decididos a destruirme sin importar el costo, yo tampoco los dejaría salir tan fácilmente. Pensando en esto, saqué mi teléfono y marqué un número que sabía de memoria, pero al que no había llamado en años. Después de que Robert salió de la habitación, sintió un destello de arrepentimiento. Pensó que había hablado demasiado duramente porque Jessica no parecía estar herida en absoluto. Efectivamente, tan pronto como salieron, Jessica comenzó a clamar por ir al centro comercial para ver ese bolso de edición limitada. Robert dudó por un momento, pero al pensar en la habitual obediencia de Sarah, se relajó gradualmente. En el centro comercial, cuando Jessica no estaba prestando atención, llamó a Tony y le dijo que volviera a la casa para ver cómo estaba Sarah. Después de colgar, Robert se sintió completamente a gusto. La situación de Sarah era algo que Tony podía manejar fácilmente. Robert pasó todo el día con Jessica en el centro comercial como una pareja enamorada. Cuando oscureció, Jessica finalmente se quejó de que estaba cansada y quería regresar. De vuelta en el coche, Robert finalmente exhaló, cogió su teléfono y vio más de 100 llamadas perdidas, todas de Tony. El corazón de Robert se hundió. Arrancó el coche y volvió a llamar. El teléfono sonó una vez y fue contestado. Tony, al otro lado de la línea, estaba frenético. Robert, es malo. Sara ha desaparecido y los cientos de miles de millones de dólares en activos líquidos de la cuenta de Sterling Corporation también han desaparecido. Y de alguna manera los periodistas consiguieron la noticia. Todos están bloqueando la entrada a la Torre Sterling. Las palabras de Tony hicieron que Robert dejara de respirar por un momento. Se sintió mareado. Le dijo fríamente a Tony por teléfono. Tranquilo, Tony. Tranquilo, ¿qué pasó exactamente? Pero Tony, al otro lado,
parecía estar volviéndose loco. Su voz se volvió más frenética. Robert, no hay tiempo para calmarse. 2 cosas. 1. Sarah se ha ido. La hemos buscado por toda Metro City y no la encontramos. Y todos los activos líquidos de la cuenta de Sterling Corporation han desaparecido. Me estoy volviendo loco, Robert. Vuelve aquí ahora mismo. Los accionistas se enteraron de alguna parte. Todos están bloqueando la entrada a la Torre Sterling exigiendo respuestas. Y los medios de comunicación. Esta vez, Robert colgó antes de que Tony terminara. Tony llevaba más de una década con él. Nunca había estado tan asustado. Incluso cuando Robert le ordenó secuestrar a Sarah, embarazada, Tony solo esbozó una sonrisa amarga y aún así lo hizo. Sabía que algo iba muy mal. Los cientos de miles de millones de activos líquidos habían desaparecido. Podría dedicarle su vida y tal vez arreglarlo. Pero ahora que los periodistas sabían que eso era un problema, Sterling Corporation, conocida por su integridad durante más de una década, había perdido el dinero de la cuenta. No solo no podía explicárselo a los accionistas, sino que era un mensaje claro para todos. Había graves problemas de gestión interna en Sterling Corporation. Esta crisis de confianza podría hundir a una empresa centenaria, por no hablar de Sterling Corporation, que apenas había consolidado su posición en el mercado. ¿Y cómo podía Sarah desvanecerse así como así? Tony tenía buenos contactos tanto en el AMPA como en los círculos legales. No había nadie a quien Tony no pudiera encontrar. Ahora Tony no tenía ninguna pista. Pensó en los matones que habían secuestrado a Sarah Reini, una sonrisa le daba vueltas en la cabeza. ¿No había limpiado Tony el desastre como era debido? ¿Habían vuelto para vengarse? Sarah. Robert ya no podía pensar en ello. Tenía que llegar a la empresa y resolver los problemas de Sterling Corporation primero. Hoy encontraría a Sarah aunque tuviera que cavar 1 metro bajo tierra. Robert pisó el acelerador a fondo varias veces, a toda velocidad hacia la empresa. Jessica, sentada en el asiento del copiloto, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Ella no entendía de negocios. Había oído vagamente a la persona del teléfono decir que Sarah había desaparecido. Al pensar en lo que le había dicho a Sarah en su habitación esa mañana, y que Sarah se quedara en ese momento, Jessica sintió una oleada de emoción. Parecía que sus palabras habían surtido efecto. Si Sarah se iba, el hombre que tenía delante se entregaría por completo a ella. Pensando que los 2 hombres en la cima de la pirámide de Metro City habían caído rendidos a sus pies, Jessica se sintió aún más complacida. Robert presentía vagamente que Jessica, a su lado, parecía sonreír. Antes de que pudiera preguntarle por qué, Jessica extendió la mano y la puso sobre su muslo. Rob, ¿estás tan preocupado solo porque Sarah huyó? Es solo una travesura de mujeres. Si actúas así, me enfadaré. Este tipo de escenas solían ocurrir entre ellos. Ante la superficial preocupación de Robert por Sarah, Jessica siempre fingía celos. Robert solía alegrarse cuando veía a Jessica actuar así. No podía estar a su lado legítimamente como su esposo, pero podía disfrutar de su posesividad como si fuera la de una esposa. Pero esta vez, Robert se sintió irritado ante la escena. Instintivamente apartó el muslo. El pequeño movimiento no escapó a la mirada de Jessica. Retiró la mano rápidamente, con el rostro helado. Robert, detén el coche. Quiero salir. A Jessica siempre le gustaba hacer rabietas. Robert sabía que así era como expresaba su disgusto. Normalmente, unas pocas palabras de persuasión o una transferencia de cientos de miles eran suficientes, pero ahora Robert no tenía energía para eso. Detuvo el coche y pisó suavemente el freno. Mirando a Jessica atónita, dijo con frialdad, «Sal. Tengo algo urgente. No puedo retrasarme». Jessica nunca había visto a Robert tan frío. Por un momento, se quedó atónita. Pero al ver el rastro de frialdad en sus ojos, supo que Robert hablaba en serio. Siempre había sido adorada por los hombres. Naturalmente, no podía soportar ese tipo de desaire. Así que se giró, cogió su bolso del asiento trasero, abrió la puerta del coche y salió. Por un segundo, después de cerrar la puerta,
esperó que Robert se lo explicara. Pero Robert simplemente pisó el acelerador, dejándola solo con su espalda en retirada. Después de que Jessica saliera del coche, Robert sintió un alivio repentino. Tomó su teléfono y empezó a llamar frenéticamente a Sarah, pero el teléfono le decía que el número estaba desactivado. Recordó cuando él y Sarah acababan de casarse. Una vez, después de una cena de negocios con mucha borrachera, Tony lo había llevado a casa. Sarah se había apoyado en su hombro y le había dicho, Robert, recuerda llamarme en situaciones como esta de ahora en adelante. Ya tienes esposa, ¿vale? Desde entonces, el teléfono de Sarah estuvo disponible las 24 horas. De madrugada en Metro City, había pocos coches circulando. Incontables veces, Sarah había salido en mitad de la noche por una sola llamada suya, llevándolo a casa completamente borracho. Todos en su círculo lo envidiaban por tener tan buena esposa. Pero en aquel momento no le dio importancia. Estaba consumido por su amor no correspondido por Jessica. Incluso se repetía que Sarah debía de haberse dejado llevar por su poder y su dinero. Pero en 3 años de matrimonio, Sarah no había gastado tanto dinero como Jessica en un solo día. Nunca había tenido que preocuparse por la familia de Sarah. De hecho, desde que se casaron, ni siquiera había llamado a sus padres al otro lado del océano. La luz verde que tenía delante se puso roja de repente. Robert frenó a fondo, deteniendo el coche en medio de la carretera. Negó con la cabeza, preguntándose por qué esos recuerdos fragmentados lo inundaban. Miró a Sterling Tower, iluminada a lo lejos, y volvió a la realidad. No era momento de pensar en esas cosas. En cuanto el coche entró por la puerta de la Torre Sterling, Robert se sobresaltó con la escena. Parecía que allí estaban reporteros de todos los medios de comunicación, grandes y pequeños, de Metro City. Su coche estaba registrado en la prensa. Incluso un becario de un tabloide lo reconocería. Así que, en un instante, se vio rodeado de reporteros. Tony se abría paso entre la multitud, desesperado por llegar a él y protegerlo, pero había tanta gente. Tony no podía moverse ni un centímetro, por mucho que gritara. Y arriba, un grupo de accionistas lo esperaba. Robert respiró hondo, apretó los dientes y abrió la puerta del coche. Al verlo salir, los reporteros lo rodearon como una manada de lobos. Normalmente, cuando se enfrentaba a estos reporteros, era durante una rueda de prensa. Tenía preguntas preparadas, y los reporteros se sentaban allí obedientemente, haciéndole una tras otra las preguntas que se sabía de memoria. Esta era la primera vez que enfrentaba una escena como esta. Por alguna razón, sintió una punzada de miedo. De repente pensó en Sarah en esa situación hacía apenas unos días. Una oleada de amargura lo invadió. Los periodistas no le dieron más tiempo. Le lanzaron preguntas agudas una tras otra. Sr. Robert, el dinero de su cuenta corporativa desapareció en un instante. ¿Significa esto que a Sterling Corporation no le importan en absoluto los intereses de los accionistas? Señor Robert, esto es muy extraño. No podría estar malversando fondos, ¿verdad? Señor Robert, ¿este tipo de comportamiento en los negocios significa que el crédito de Sterling Corporation está en quiebra? ¿Pueden los inversores seguir confiando en usted? Un colega lo vio hoy de compras en el centro comercial Grand Plaza, del brazo de la señora Mark. ¿Puede explicar qué está pasando? Su esposa no ha aparecido hoy. ¿Lo que sucedió recientemente lo cansó de que ella desviara su afecto hacia otra persona? Si es así, ¿qué hay de las promesas que le hizo a su esposa frente a los medios hace apenas unos días? Los constantes destellos de luz le picaron en los ojos a Robert. Los periodistas no le dieron la oportunidad de explicarse. Solía ser el alto y poderoso presidente de Sterling Corporation. Los periodistas lo veían como ratones a un gato. Pero ahora que Sterling Corporation estaba en problemas, podían aprovechar la oportunidad de inmediato y acosarlo de esta manera. La escena de Sarah acurrucada en el suelo del hospital ese día le vino a la mente. No esperaba entonces experimentar lo mismo que Sarah días después. No pudo evitar sonreír con amargura. ¿Era esto una venganza? Pensando en la multitud de accionistas que esperaban arriba su explicación, Robert sintió que le iba a doler la cabeza.
Johnny finalmente se abrió paso entre la densa multitud y llegó a su lado. Salió a trompicones de la multitud, escondiéndose detrás de Johnny. De camino al vestíbulo de Sterling Towers, Johnny no podía dejar de suspirar. Con la ayuda de Johnny, finalmente subió al ascensor. Al ver a los periodistas retenidos por la seguridad en la puerta, Robert respiró aliviado. Agarró a Johnny delante de él, con la voz temblorosa. ¿Alguna noticia de Sarah? Johnny se giró lentamente para mirar a Robert y negó con la cabeza. Todos los chicos están buscando. Hemos puesto Metro City patas arriba. Nada en absoluto. En cuanto Johnny terminó de hablar, el ascensor se detuvo en su oficina del último piso. Antes de que las puertas pudieran abrirse, oyó gritos furiosos desde afuera. Robert cerró la puerta de golpe. Como pudo salir todo mal de golpe, maldijo en voz baja, se arregló la camisa arrugada y salió con Johnny. 7 horas después, aterricé en el aeropuerto del condado L. Richard ya me estaba esperando. Con él iba un tipo idéntico a Johnny, su hermano gemelo, Kevin. Así es, Johnny y su hermano. Los conocía desde hacía años. Eran hermanos gemelos a los que mi padre había apadrinado hacía 20 años. Johnny amaba la libertad, dejó la escuela pronto y se quedó en Metro City siguiendo a Robert. Kevin era diferente, muy trabajador y estudió con diligencia desde muy joven. Por eso mi padre lo apoyó durante todo su doctorado. Después de graduarse, Kevin permaneció al lado de mi padre y se convirtió en su competente asistente. Kevin se especializó en economía, pero tenía una mente aguda y conocimientos en varios campos, especialmente informática. Era prácticamente un experto. La llamada que hice ese día fue a Kevin. Borrar el dinero de Sterling Corporation sin dejar rastro era lo más sencillo del mundo para él. Sabía que si ese dinero desaparecía de la cuenta de Sterling Corporation durante unos días, la compañía, que apenas se había establecido en Metro City, se enfrentaría a la bancarrota. De hecho, reconocí a Johnny el primer día que conocí a Robert. El día que Robert le contó el plan, Kevin me lo notificó de inmediato, pero la llamada al extranjero tardó demasiado. Para cuando recibí el mensaje, ya era tarde. Robert era meticuloso. No le había contado a Johnny el plan detallado, así que aún no podía escapar de sus garras. Fue Johnny quien me ayudó a salir de Metro City, eligiendo una ruta que Robert nunca notaría para llegar al aeropuerto. Sabía que Robert confiaba lo suficiente en Johnny y que mantenerlo ocupado durante unas horas sería posible. Créeme, Sarah, papá no dejará que Robert se salga con la suya. Quédate aquí y siéntete segura. Deja el resto en mis manos. El pecho cálido y amplio de papá me dio fuerzas de nuevo. A lo largo de los años, papá había mantenido un perfil bajo en el campo, así que poca gente sabía lo grande que era su negocio. Después de casarme con Robert, él siempre pensó que yo era solo una buena chica de una familia de clase media. Nunca prestó atención a mi familia en ese momento porque lo amaba. Papá no dijo nada, así que la indiferencia de Robert hacia él simplemente se dejó pasar. Papá tenía unos 40 años cuando me tuvo y me trataba como a la niña de sus ojos. Por eso supe que esta vez el desastre de Robert había llegado de verdad. De camino a casa, Kevin miró los mensajes en su teléfono, se volvió hacia mi padre y dijo con gravedad, Richard, las cosas están caóticas en Sterling Estate. Los medios de comunicación se están volviendo locos. Los accionistas llevan más de 24 horas esperando en el último piso de la Torre Sterling. Yo diría que ese animal lo va a pasar mal. Al escuchar a Kevin, abrí mi teléfono y vi titulares que eran impactantes solo por los títulos. La corporación Sterling se encuentra en quiebra. El presidente Robert es sospechoso de malversación de fondos. Transferencia privada de cientos de miles de millones en activos corporativos. Traicionando la confianza de los accionistas e inversores. El hipócrita absolutamente desvergonzado Robert solo da el discurso oficial público. Exigimos justicia. Las autoridades legales intervienen. Sterling Corporation enfrenta demandas. El presidente Robert probablemente enfrentará una pena de prisión. En la oscuridad, papá dijo en voz baja, Kevin, ¿todo se manejó limpiamente? Perfectamente limpio, no podrán rastrearlo hasta nosotros. Bien, entonces continuemos.
Esto no es suficiente. Kevin reconoció las palabras de papá en voz baja. Papá extendió la mano, tomó la mía y dijo suavemente, Sarah, duerme bien. Cuando despiertes mañana, será un mundo nuevo, una vida nueva. Confía en papá. Las palabras de papá me tranquilizaron, pero no pude dormir en mi habitación a altas horas de la noche, preocupada de que pudiera hacer algo imprudente por mí. La luz del estudio de papá permaneció encendida. La gente seguía entrando y saliendo, además de Kevin. Me quedé en mi habitación actualizando incansablemente mi teléfono. Una hora más tarde, los medios de comunicación volvieron a publicar una noticia impactante. Bomba. Se confirma el romance del presidente de Sterling Corporation, Robert, con la señora Mark. Sin lugar a dudas, es un sinvergüenza. Según un asistente cercano, la tortura inhumana que sufrió la señora Robert hace días fue en realidad orquestada por el propio Robert. En ese momento, ella ya estaba embarazada. Pero el trastornado Robert no se detuvo. Este es un animal. Es intolerable que una persona así viva en este mundo. Al instante, Robert dominó los temas de tendencia en todos los medios de comunicación de Metro City. Media hora después, los medios publicaron más noticias. Robert, como un perro apaleado, intentó escapar, pero fue atrapado y golpeado por ciudadanos enfurecidos en la entrada de la Torre Sterling. A continuación se mostraron muchas imágenes y videos. Hice clic en uno al azar. La escena del video me dejó paralizada. En él, Robert estaba acurrucado en un rincón vistiendo un uniforme de limpieza. Una multitud de personas de diversas edades y vestimentas lo rodeaba, apretando los dientes y pateándolo con fuerza mientras gritaban, «¡Animal! ¡Animal que lastimaste a tu esposa y mataste a tu propio hijo! No mereces vivir en este mundo». Robert miró a las personas frente a él. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Pausé el video repetidamente en el momento en que levantó la cabeza, viendo al alto y poderoso Robert así. Temblé de emoción. No era nada más que eso después de todo. Tras esta noticia los medios guardaron silencio durante mucho tiempo. A primera hora de la mañana volví a actualizar y encontré mensajes nuevos. El presidente de Sterling Corporation, Robert, y su amante son sospechosos de estar muertos. Identidades en espera de confirmación. Minutos después la noticia volvió a estallar. Confirmada la muerte de Robert. Confirmada la muerte de la señora Jessica. Sus muertes fueron espantosas. Fueron encontrados desnudos y cubiertos de suciedad en un terreno abandonado por unos aldeanos que pasaban por allí. A continuación se mostraron muchas fotografías de la escena. Aunque censuradas, todavía se podía ver a Jessica y Robert desnudos. 2 horas después, la noticia se actualizó nuevamente. La madre de Robert no pudo soportar la noticia de la muerte de su hijo. Saltó desde el último piso de la Torre Sterling. Su cabeza se rompió en 2 pedazos. Leí todas esas noticias explosivas una y otra vez, sin saber cuántas veces. Lo único que sabía era que mis dedos estaban entumecidos y rígidos por desplazarme tan rápido. Me di cuenta de que mi ropa estaba empapada de sudor. Mientras me encontraba mirando fijamente, alguien llamó a la puerta. Sarah, soy papá. Miré hacia arriba y vi que ya era pleno día. Me quedé sentada allí sin darme cuenta. Salí de la cama a toda prisa, abrí la puerta y me hundí en su abrazo. Papá me dio unas palmaditas suaves en la espalda y dijo en voz baja, «No dormiste en toda la noche, ¿verdad? ¿Viste las noticias?» Enterrada en los brazos de papá, respondí en voz baja, «Papá, estaba preocupada por ti». De repente, él dejó escapar una carcajada. «Niña tonta. Papá estará bien». Kevin estaba parado detrás de él. Mirando la espalda de papá, dijo con gravedad, «Richard, ya encontraron a los matones que lastimaron a Sarah. ¿Cómo quieres que se encarguen de ellos? El vuelo de Tony es hoy, ¿no? Dile a Tony que se traiga a esos animales». Kevin asintió y se giró para irse. Papá se inclinó, me miró cubierta de sudor y sonrió, «Sarah, tu nueva vida ha comenzado».